El apunte económico, un vistazo al panorama mundial y nacional de lo que es y será noticia en materia económica. Un saludo a todos los oyentes de Ser Positivo está de moda. Hoy nos encontramos con una invitada especial en nuestro espacio Apunte Económico y es la doctora Diana Barreto. Ella es profesora universitaria, lleva 8 años de experiencia, es economista de la Universidad Católica de Colombia, tiene un magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Salerno, Italia, y un doctorando en Derecho de la Universidad Nacional. Actualmente tiene todo el conocimiento en los temas económicos y políticos del país y tiene actualmente un canal de política, un canal que se llama Política para Quién. Un saludo, Diana, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. David, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los oyentes. Gracias por estos minutos en tu espacio. No, a ti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues sin más preámbulos, demos inicio a esta entrevista. Bueno, doctora, mucho se ha hablado de la dicotomía que hay en medio del debate nacional frente a si salvamos vidas o salvamos la economía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo opino que estamos entre la espada y la pared. Es muy importante salvar vidas, disminuir la curva de contagio de la pandemia, pero por otro lado el hambre y las deudas no dan espera. Y muchas familias de nuestro país viven de un diario, de una mensualidad. Muchos de ellos ni siquiera tienen subsidios del gobierno del distrito, luego tienen que salir a buscar el diario. Es una situación bastante difícil, es muy complicada para las familias en Colombia. Sí, totalmente. Estar entre la espada y la pared. La crisis ha sido algo sin precedentes para todos los colombianos. Sí. Bueno, respecto a lo que tú has visto en las medidas que ha tomado el gobierno nacional y de continuar, digamos, esos cierres o confinamientos, ¿tú qué opinión le das? ¿Es óptima esta medida o realmente ya hay que empezar a aperturar la economía en gran parte de los sectores que la componen? Por una parte, en la salud es importante mantener la cuarentena, pero por otro lado hay sectores que necesitan ya comenzar a abrir. Incluso se pensaba que peluquerías o centros comerciales iban a abrir el 25 de mayo y se corre una semana más a junio. Entonces para ellos es muy difícil porque muchos no han logrado llegar a acuerdos con sus arrendatarios, los servicios llegaron con mucho más altos, entonces digamos que eso presiona mucho a estos sectores. Yo creo que se debe de abrir manteniendo, digamos, un mínimo de personas, digamos, entre un 35-40% de capacidad, pero sí es necesario que ya se vaya abriendo porque ellos necesitan también trabajar y muchos de ellos no tienen acceso a subsidios. Luego ellos también necesitan mover la economía, no se puede estancar la economía. Sin duda. Frenar la economía. Sin duda, porque pues digamos que uno entendería que unos requieren de los otros, tanto la salvar vidas como la economía es importante en esta crisis que estamos afrontando. Y muchos la han querido comparar con la crisis de 1999, ¿no? Que digamos también hubo un desplome en el PIB, una deuda mucho más amplia de la que traíamos. Pero bueno, digamos que todo esto uno empieza a revisar lo que ha hecho el gobierno nacional y empiezan a tocar o empiezan a ver amenazados nuevos sectores o sectores que son de gran importancia para los colombianos, por ejemplo, el desempleo. Entonces, tú has visto que el 2019 cerramos una cifra de desempleo alta, pero en medio de esta cifra pues hubo una leve reducción. ¿Cuál es tu expectativa para este año 2020 frente al empleo? Bueno, el año pasado cerramos más o menos con un 13% de desempleo. Yo creo que con la situación actual, la crisis, de verdad muchas empresas tendrán que despedir empleados, muchos microempresarios. Yo creería que esta cifra va al 20%. Fedesarrollo dice que un 18%, yo me voy por un 20% encima incluso del 20%. Ahí es donde el gobierno tiene que tener mucho cuidado con la población que está quedando desempleada y tratar de ofrecer otras alternativas de trabajo. Debería decir trabajos operarios, en otros sectores, incluso en el campo, pero sí va a ser bastante fuerte el desempleo. De hecho, incluso me atrevo a decir, por ejemplo, en cuanto al crecimiento económico,
El año pasado se había cerrado con un 3%, se esperaba que este año fuera de un 3,5%. Las cifras han cambiado totalmente. Incluso el ministro de Hacienda apoya a Fedesarrollo en la perspectiva de crecimiento, o sea, crecimiento negativo, entre un 2,7 y un 7,9%, casi un 8% de crecimiento económico. O sea, eso es bastante significativo en un país, digamos, que tenga un desempleo de 2 dígitos. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que puede haber un decrecimiento económico del 3% y más o menos un desempleo del 20%. Es un efecto de la crisis, ¿no? Ya, o sea, digamos que para este año ya no vamos a ver cifras positivas en cuanto a crecimiento ni todo lo que se tenía en las expectativas. Va a ser muy complicado. No, ¿Tú ves fíjate, un crecimiento ahorita de año? Ok, ya entendemos. Bueno, doctora, Negativo, digamos, frente a lo un que ha sido, decrecimiento. Sí. frente a lo que ha sido las medidas del gobierno nacional, digamos que ha salido muy al momento, al instante, en poder proyectar medidas tanto para las familias, las empresas. ¿Tú de cara a las empresas crees que las medidas que ha tomado el gobierno nacional han sido óptimas? Mira, yo no desconozco lo que ha hecho el gobierno, porque por lo menos al menos con su decreto 637 del 6 de mayo, en aras de evitar despidos masivos, el gobierno subsidia el equivalente a un 40% del salario mínimo para los trabajadores. Eso quiere decir más o menos 350,000 pesos para aquellos que hayan visto reducida su facturación en un 20%. Y esta medida es para estos 3 meses, mayo, junio y julio. Entiendo que se ha hecho de red internacional y de una OPE, pero yo si fuera gobierno, yo en vez de utilizar tanto de los bancos comerciales, que ya se les dio 27 billones de pesos para ayudar con la crisis, más estos 6 billones más que se les entrega, yo los daría por Banco Agrario o incluso por Finagro, pero vigilaría muy bien el manejo de estos recursos. Sobre todo estaría muy pendiente de los microempresarios, de las pequeñas empresas, de las miría como Florida, que es insignia acá en Bogotá, está en crisis. Es una empresa que tenía 90 empleados y se fueron a pedirle préstamo a los bancos, manejaría más un crédito directo con las personas, incluso para condonarles deuda totalmente, para solventar la crisis. No utilizaría tanto los intermediarios, los bancos intermediarios. Ya. Bueno, doctora, y respecto, por ejemplo, a lo que ha sido, muchos piensan que esta crisis va a ser como una especie de bache, pero otro sector, otra población piensa que la enfermedad llegó realmente para quedarse. ¿Cómo desde tu perspectiva económica podría el gobierno nacional mantener este esquema y que llevamos casi andando 3 meses, por ejemplo? El gobierno en este momento tiene que comenzar a replantearse la economía, el modelo, o sea, el modelo neoliberal como está planeado debe repensarse, debería de cambiarse, comenzarse a cambiar ese esquema. ¿Por qué? Porque no puede recaer en manos ni en los hombros del privado, pues la disminución de desempleo. El gobierno, de acuerdo al artículo 334 de la Constitución, es quien dirige las políticas económicas en el Estado. Luego, sería muy interesante comenzar a cambiar ese sistema, comenzar a cambiarse, incluso repensarse la forma en que se recaudan los ingresos para el gobierno. O sea, esto tiene que comenzar a cambiar, tiene que comenzar a plantearse otras medidas. No debe recaer todo en manos de los empresarios privados. Muchos de ellos van a quebrar. Luego el gobierno tiene que cambiar el sistema. Totalmente. Reinventarnos es lo que llaman en los últimos días. Bueno, doctora, y para finalizar, ¿cuáles serían esos nuevos motores de desarrollo que tú ves a un corto plazo? Listo. En primer lugar, debemos dejar de depender tanto del petróleo. Fíjate, el 20 de abril se cayó el petróleo a menos $5. ¿Eso qué indica? Nuestra economía desde hace más de 20 años debe dejar de depender de los hidrocarburos. Es momento de retornar a otros sectores. Por ejemplo, en el sector primario yo me iría por el campo. O sea, hay que mirar al campo. Nuestras ciudades están muy sobrepobladas.
mucha de esta población desempleada sería muy bueno llevarla a trabajar con un salario remunerado, digno en el campo. Creo yo que es el motor principal. La segunda parte sería el comercio, reactivarlo, pero esta vez hacia un sector manufacturero que invierta en lo nuestro. Es decir, replantearnos los tratados de libre comercio. Fíjate el caso de Inglaterra y Norteamérica, ellos nuevamente están mirando hacia sí mismos, bajando un poco el tema de tanta importación. Entonces yo me replantearía tanto el tema de las importaciones y comenzaría a creer en lo nuestro, en trabajar sobre todo en lo nuestro. Buscar el empresario, comprarle los zapatos al que crea los zapatos en el Restrepo, a nuestro campesino en Ubaté, al que hace la manufactura acá en Colombia. Eso es lo que hay que apoyar en este momento. Y un tercer sector sería sí bienes y servicios, pero al interior de Colombia. Trabajar, por ejemplo, infraestructura, no tanto trabajos detrás de un escritorio, sino buscar generar empleo y dinamizar el consumo en sectores que sean propios de Colombia. O sea, que el gobierno mirara esos sectores para mantener o disminuir, mejor, la tasa de desempleo. Eso es lo que hay que mirar, o sea, cambiar el sistema y sobre todo algo que yo veo importante, repensar o cambiar el modelo que tenemos. Me voy, por ejemplo, y ya con esto termino con el tema de la reforma tributaria. Okay. Este no es el momento de hacer una reforma tributaria, David. Vale. Sé que el ministro lo ha planteado, seguramente el año entrante lo propondrán, seguramente en 2 años lo harán, menos, pero este no es el momento de hablar de reformas tributarias. Una ley de financiamiento, fíjate, se realizó ahorita, no se va a cumplir la meta fiscal porque se va a correr además las fechas de recaudo que se tenían para mitad de año, ahora se corren para final de año, y adicional a la canasta familiar tuvieron que quitarle el IVA a más de 100 productos recientemente. Luego, ese no es el camino, más reformas tributarias no es el camino. Pienso yo que este es el momento de cambiar el modelo fiscal. No es posible que se siga teniendo el 70% de ingresos por parte de otros países, pero esto tiene que comenzar a cambiar, que el modelo, digamos, de recaudo y tributación pese en los ingresos de Colombia menos del 70%, ojalá un 40-50%, y la otra parte sea de producción propia de otras empresas que tenga Colombia, el gobierno. Pero tiene que cambiar el sistema. No, sin duda, digamos que esta crisis nos ha hecho repensar muchas cosas, cambiar el chip, como han dicho muchas personas, y realmente la economía colombiana tenía grandes expectativas, venía una buena recuperación, creo yo. Del 2018 al 2019 logramos un cambio marginal en cuanto a crecimiento frente a la cifra controlada del déficit fiscal, bueno, entre otras cosas, y ya pues digamos que los efectos de la pandemia ya se empezaron a notar frente a los estadísticas que ya el DANE reveló en cuanto al primer trimestre del año 2020. Bueno, doctora Diana, fue un placer haberla tenido en este espacio de Apunte Económico. Muchas gracias por compartir con nosotros tus opiniones, y si quieres enviarle un saludo a todos los oyentes de Ser Positivo, está de moda. Claro que sí, David, muchas gracias a los queridos oyentes. Somos un país que es echado para adelante, tenemos capacidad de resiliencia y podemos echar adelante. Yo sé que de esta podemos salir todos, así como dicen, de esta salimos todos juntos, y yo sé que somos capaces y comenzamos también a cambiar la voluntad política y las expectativas de nuestro país, y lo hacemos con calma. Yo sé que vamos a salir adelante, nos va a tomar tiempito, pero vamos a salir adelante. Así es, muchísimas gracias, un abrazo, doctora. Un abrazo, David, y a todos los oyentes, gracias por la invitación. Porque para este momento lo mejor es Ser Positivo. Está de moda.